Hola a todas y a todos. Para los que son nuevos en mi canal, mi nombre es Paloma Lascano, me presento. Yo soy una latina viviendo en Canadá, actualmente en Vancouver. Y este va a ser un video diferente a los que yo usualmente hago. Como lo pudieron ver en el título del video, les voy a estar explicando por qué estoy haciendo esto, en qué va a consistir, y al mismo tiempo quiero que sea un video un poco más íntimo entre nosotros. Les quiero platicar un poco más sobre mi historia. Quiero abrir mi corazón con ustedes para que me conozcan un poco más. Y bueno, tráiganse algo para tomar si ustedes gustan, porque vamos a tener una charla entre amigos. Yo sé que uno de los problemas a los que muchas personas se enfrentan al momento de querer emigrar o en la vida en general es el dinero. Y sí, claro que hay programas y que yo te he platicado, hay programas en los cuales puedes emigrar sin necesidad de comprobar tu cuenta bancaria, pero aún así, para ciertas cosas el dinero podría ser un obstáculo. Y créeme que te entiendo, porque también he estado ahí. En la vida a mí se me presentaron muchas oportunidades que yo dejé ir porque no tenía los recursos económicos. Te platico. Comencé este canal hace 4 meses y mi único objetivo fue desde el inicio ayudarte a conocer todas las maravillas que Canadá tiene para ofrecerle al mundo y la generosidad, los programas que este país tiene. Esto porque hace años, cuando yo tenía el sueño de venir a estudiar y a vivir aquí, no había casi nada de información en YouTube. No tenía yo tampoco dinero para contratar a un consultor de inmigración, que ese es otro tema. Me acerqué a algunos y me salía más caro que todos los viáticos juntos. Entonces, simplemente no era una opción. Así que dije, bueno, tengo que hacer algo. Y comencé a trabajar desde los 18 años en un trabajo que yo amaba con toda mi alma, que es la docencia. Tengo que decir que era muy cansado porque tenía que levantarme a las 4 de la mañana para comenzar a trabajar en mis planeaciones y todo. Iba al trabajo, posteriormente tenía que ir a la universidad, regresaba a mi casa agotadísima a las 10 de la noche. Y la realidad es que siento también que este trabajo a mí me ayudó muchísimo a madurar más rápido. Viendo en retrospectiva, estar con niños me hizo también capaz de seguir soñando. Me hizo profundamente feliz. Así estuve hasta que pude ahorrar algo de dinero. Y pues afortunadamente también el gobierno de Canadá me apoyó económicamente. Mira este video. Cuando yo estaba en toda esta preparación de mi viaje, yo muy feliz y muy contenta entré a muchos grupos de Facebook de latinos, donde pues se platica información y tal. Y cuando yo llegué a preguntar algo referente a las rentas o el estilo de vida, más de la mitad de las personas me desanimaban y me decían que con el dinero que yo tenía no me va a alcanzar ni para la renta. Y luego otras personas me decían otra cosa. Y creo que esto a mí en lo personal me causó mucho miedo y me causó mucha inseguridad. Y yo sé que es algo que a ti también te ha pasado seguramente cuando le platicas a alguien que quieres emigrar a Canadá y te empiezan a decir todas estas cosas de es que hace mucho frío, es que escuché que no hay casas, cosas sin fundamento, o son racistas o bueno. Ya cuando yo llegué aquí, el primer día, cuando pisé Canadá, estaba bien asustada. Asustada. Yo recuerdo que llegué a Quebec y, bueno, la mayoría de las personas hablan francés, sobre todo en los pueblos, y yo no hablaba francés. Ni siquiera sabía cómo conectar mi celular con la red de internet. Me acuerdo que llevaba 3 maletas y una mochila aquí. O sea, 3 maletas grandes. 2 de las maletas las tenía llenas de comida para sobrevivir el primer mes. Y aún así, con todo ese peso, tenía que tomar un camión que según yo había comprado desde México para poder ir desde la estación en Quebec al aeropuerto. Pero nadie sabía cómo ayudarme. Y en esa época, créanme que no era tan sencillo como, voy a pedir un Uber, voy a meter la tarjeta. Yo no sabía nada de eso. Recuerdo que estuve caminando en círculos por la calle. Yo estaba pensando lo peor, que iba a perder mi vuelo,
que me iba a quedar a dormir en esa estación y la realidad era que, bueno, no era tan sencillo como, bueno, pago otro vuelo si lo pierdo. Yo iba justo de dinero, amigos. O sea, las cuentas no me iban a dar si yo hacía algo así. Ya no era una opción. Yo tendría que regresarme a México. No podía tampoco tomar un camión cualquiera porque se pagaban con monedas, cosa que yo no tenía a la mano. Así que con toda la desesperación me puse a llorar. Me puse a llorar porque no sabía qué hacer. Nadie me entendía. Eh, y nunca me voy a olvidar que un chofer de camión, que por cierto tenía prohibido ir de regreso a la estación con pasajeros, él iba vacío, me ofreció subir. Y entre señas tratamos de explicarnos, tampoco me cobró nada. Y llegando me ayudó a hablar con las personas del aeropuerto en francés para que me ayudaran con mis maletas y les pidió también que me ayudaran con mi celular para poder conectarme a una red. Después de todo este drama, cuando llegué a mi destino final, estuve rentando por solo $350 en un condominio muy pero muy bonito y vivía con una chica canadiense también. Además, tenía la parada de camión a pasos de la casa, o sea, a menos de un minuto. Y yo llegaba a la universidad en un solo camión. Todavía me acuerdo que me tardaba 13 minutos en ese camión. Y esta persona realmente fue muy buena, muy desinteresada. Y a veces yo me pongo a pensar y digo, es que salía más caro rentarme quizá. Pero bueno, les tengo que decir que en todos estos grupos de Facebook que yo les contaba, todos me decían, vas a tener que estar compartiendo con alguien más y mínimo te van a cobrar unos $500 y vas a estar viviendo en un espacio súper reducido. Y pues no, no pasó así. Le busqué. En mis inicios tuve que hacer muchos sacrificios y me acuerdo que pasaba horas en el supermercado, pero solamente podía salir con unas poquitas cosas. Y unas las metía en mi mochila, otras las traía cargando. Caminaba 20 minutos durante las tormentas de nieve para poder llegar a la parada de camiones. Se escucha como quizá algo muy divertido, la nieve, pero cuando estás en esas condiciones y afuera está tan frío, a -30, tienes que cargar todo tu mandado, tu poco mandado, ni siquiera puedes ver nada porque los que han estado en tormentas de nieve saben qué pasa. Te llama tu familia, te pregunta cómo estás y dices que todo está excelente. Y eso pasa, es una realidad de los inmigrantes. Entonces te preguntas si realmente valía la pena. Yo creo que a mí, en lo personal, no se me olvidan todas estas pequeñas acciones que la gente tuvo para conmigo. Y les podría hacer miles de videos platicándoles sobre todo esto, pero hubieron personas, amigos, de todas las razas, de todas las edades, géneros, que siempre estuvieron para ayudarme. Y no precisamente por ser yo, sino es parte de la cultura en Canadá. Es el estar ayudando, el ayudarte con información, muebles, ropa, comida. eh, y, y fueron muchas situaciones en las cuales a mí me ayudaron y me echaron la mano, amigos. En estos momentos en donde vivo en Columbia Británica, hay ciudades hechas pedazos, totalmente inundadas, y hay gente desinteresadamente salvando personas, salvando animales en medio de las inundaciones, arriesgando su vida. Hay gente muy, pero muy buena. Yo creo que eh, también, si no fuera por estos completos extraños, yo no estaría el día de hoy aquí. Acciones que tuvieron para conmigo, que a lo mejor para ellos era una simple ayuda, pero para mí significaba todo. Yo nunca pensé que el canal fuera a crecer tanto en tan poco tiempo, pero esto es gracias a su apoyo y todo esto que hago es, créanme, trabajo de horas que yo lo hago muy, muy feliz. Y por esa misma razón que tenemos ya 4 meses en el canal y que hemos crecido muchísimo,
les quiero decir que tengo para ofrecerles 3 obsequios. A una persona le quiero hacer entrega del equivalente al costo de un permiso de trabajo que se encuentra en estos momentos en $155 canadienses. Yo sé que para muchos de aquí no va a ser tanto dinero, pero es mi manera de poder regresarles lo que ustedes ya me dieron. La persona no tiene que demostrarme en que utilizo este dinero ni nada por el estilo. Esto es algo simbólico. Es la primera vez, yo espero, de muchas. Entre más vayamos creciendo como comunidad, yo espero seguir haciendo este tipo de pequeñas acciones que, de nuevo, yo sé que para muchas personas podría significar no mucho y para otras bastante para poder iniciar con sus trámites. A otra persona le voy a dar una sesión individual para poder apoyarlo con su CV estilo canadiense. Esto ya lo habíamos hecho antes, pero bueno, lo vamos a volver a hacer. Y voy a seleccionar a 15 personas para el seminario TEC. Si no sabes qué es el seminario TEC, te invito a que veas en este video. No lo he podido realizar aún porque solo algunos se reportaron conmigo. Entonces voy a seleccionar a otras 15 personas, además de los que ya se reportaron conmigo. Para poder participar es muy sencillo, simplemente tienes que suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificación en negro. También te voy a pedir que le des like a este video, que dejes un comentario, que vayas a nuestra nueva página de Facebook donde te voy a estar subiendo contenido nuevo y diferente y que le des me gusta. Y finalmente te voy a pedir por favor que vayas a visitarnos a nuestro Instagram, en el cual ya estoy preparando contenido nuevo y diferente para ir subiendo al Instagram, y que le des en el clic de seguir. Te voy a pasar todos los links aquí debajo en la cajita de información y eso sería prácticamente todo para participar. Les mando un abrazo y nos vemos a la próxima.